¿Necesito un psicólogo? ¿Necesito un terapeuta? ¿Me vendría bien una terapia? O como dicen algunos de nuestros clientes un poco despistados, una clase de psicología. ¿Me vendría bien una terapia? ¿O realmente va a ser pues una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de dinero? ¿Realmente va a ser algo aprovechable? ¿Cómo puedo reflexionar sobre ello? ¿Qué principios o qué valores? ¿Cómo puedo pensar sobre si realmente es un momento en el cual pues soy apto es un punto de mi vida en el cual me vendría bien una intervención terapéutica, una terapia? Bueno, en este vídeo vamos a dar algunas claves, vamos a hablar sobre eso. ¿Necesito un psicólogo? ¿O me vendría bien una terapia ahora? Vamos a reflexionar sobre ello. Más que dándote respuestas o conclusiones, dándote preguntas, con esa idea de que, pues, muchas veces es más importante las preguntas que nos hacemos que las propias respuestas. Pues eso me gustaría que invocarte o darte una serie de preguntas para que realmente te hagas esas preguntas profundas y puedas reflexionar sobre si realmente te va a merecer la pena, estás en buena disposición para acudir a un terapeuta, que luego, por supuesto, en esto tiene mucha amiga este terapeuta en sí, ya que, pues desde luego, cada terapeuta es un mundo. Y bueno, en otro vídeo que subiremos más adelante, hablaremos de cómo seleccionar un buen terapeuta, un buen psicólogo, que realmente, como decimos, eso, como digo, tiene mucha amiga y requiere un vídeo aparte. Ahora nos centramos en: ¿necesito un psicólogo? ¿Necesito un terapeuta? Vamos con las reflexiones y las preguntas que creo que te puedes hacer para reflexionar en profundidad sobre ello. Bueno, en principio, la palabra necesidad seguramente es exagerada. Posiblemente pequemos en nuestra cultura de esa necesititis, una cultura un poco seguramente en la que estamos sobreprotegidos. Necesidad seguramente no tenemos los humanos muchas. Necesidad en cuanto que no podemos vivir sin ello, que resulta algo imprescindible. Pues desde luego agua, está muy bien beber de vez en cuando, que no cerveza, es una necesidad creada, aunque esté muy buena. Agua, desde luego, aire, evidentemente, aunque sea el contaminado de la ciudad, pero necesitamos aire. Pues algunas condiciones materiales básicas, a un contacto social o humano básico, pocas cosas necesitamos para sobrevivir o incluso para vivir, para tener una vida pues digna. Ahora bien, si no es necesidad, me vendría bien, quizás la pregunta más ajustada, me vendría bien ahora un psicólogo en mi vida, me vendría bien un terapeuta, estoy en buena disposición. Bueno, yo creo que la pregunta más importante a este respecto, en estas preguntas que creo que te podrían venir muy bien para reflexionar en ese sentido, si me vendría bien un terapeuta, un psicólogo, una intervención terapéutica. La pregunta básica, como digo, es: ¿estoy atascado? ¿Estoy atascada? Esto quiere decir que, desde luego, los seres humanos tenemos emociones negativas. Emociones negativas son las llamadas así, emociones negativas, no porque no tengan una función, no porque sean todo negativo, que se puede pensar. Las emociones negativas son las malas de la película, y hay que desterrarlas, y pues la culpabilidad o la depresión, las emociones depresivas o la ira, todo eso hay que desterrarlo y apartarlo porque son negativos. No se trata tanto de eso, sino como pues en el budismo se habla de emociones negativas como aquellas que no conviene o no nos conviene mantener más allá de un tiempo. Es decir, estar airado, estar enfadado, pues como decía Aristóteles, en el momento oportuno, con la persona oportuna y de la forma oportuna, pues puede salvarnos la vida. Si alguien viene a agredirnos, por ejemplo, y no sentimos ninguna ira y nos dejamos hacer, pues seguramente pues acabemos malamente. O el asco. Si sentimos asco ante una comida podrida, por ejemplo, pues también puede salvarnos la vida. Es decir, emociones negativas son aquellas que tienen su utilidad, evidentemente, por supuesto. El miedo, pues no hay nada más útil seguramente en determinadas ocasiones que el miedo. Ahora bien, sabiendo que esas emociones negativas son útiles y son necesarias, hay que, como digo, darse cuenta de, por un lado, que esas emociones son necesarias, tienen su utilidad, y es preciso tenerlas en alguna medida, pero
Una cosa es tenerlas, una cosa es sentirlas y otra cosa es estar atascado en ellas. ¿Qué significa estar atascado en ellas, en estas emociones negativas? Por ejemplo, si alguien pues me empuja por la calle porque va distraído mirando el móvil, algo bastante, ¿verdad? Puede pasar, bastante común, que alguien vaya ahí como un zombie con el móvil y se tropece conmigo. Bueno, me puedo enfadar y puedo decirle, oye, mira, ten cuidado. Bueno, me he sentido un poco de ira, tampoco exagerado, no es una cosa... pero si estoy, digo que es algo normal, natural, no va más. Hombre, si le pongo una paliza, pues quizás un poco exagerado. O si, por ejemplo, 2 días después digo, es que ese tío de verdad me hartó y llevo 2 días que no puedo dejar de pensar en ello. Entonces estoy atascado en esa emoción. Y si esa es una pauta común en mi vida, que cada vez que me siento esa ira, pues la retengo durante 3 días o durante 8 horas o de una forma muy intensa, que no me permite ni comer ni dormir, evidentemente estoy atascado. Sentirse un poco triste por un día que te levantas y que resulta que discutes con tu pareja y tal y cual, sentir esa emoción es normal. Ahora bien, sentir a menudo esa depresión, esas emociones depresivas, eso es estar atascado. Sentir cierta ansiedad ante los exámenes, ¿quién no lo ha sentido? ¿Quién no lo siente? Evidentemente. Es decir, una cierta ansiedad, pues ir y estar un poco sudando, un poco nervioso, temblando, se te olvida una cosa, le llamas a otro por otro nombre, es algo normal, la ansiedad es normal. Ahora bien, si en medio del examen te desmayas y te caes, porque te ha dado una bajada de tensión de la propia ansiedad, eso es estar atascado. O si tu ansiedad es tal que realmente estás reventado sin ninguna energía, hecho polvo y tu ansiedad te puede contigo, eso es estar atascado. Es decir, hay que darse cuenta de cuando tenemos emociones negativas y cuando estamos atascados, ver la diferencia. Y esto en la terapia, desde luego, en mi centro, en nuestro centro, pues acuden personas a veces que no se dan cuenta de esta diferencia. Un poco como decía este libro de Hugo Kaldler y Dalai Lama, que nuestra sociedad está un poco psicologizada o sobreprotegida, desde luego, porque estamos acostumbrados a no sentir ni frío ni calor. 22,5 la temperatura. Si baja ahí, uy, me siento raro. Si sube... Estamos acostumbrados, demasiada sobreprotección, demasiada comodidad. Como dice Santandreu, este gran psicólogo, demasiada comodidad, un poco de comodidad es extraordinario, demasiada comodidad es peligrosísimo. Pues estamos acostumbrados a no sentir ni frío ni calor. Y a la mínima ansiedad, a la mínima ira, a la mínima... Uy, voy al psicólogo. En fin, puede que nos pueda ayudar, pero desde luego no es una situación necesaria donde necesite o donde requiera la pues, intervención de un psicólogo, de un terapeuta. Es decir, porque sentirse mal es parte de la vida. Alguna vez me ha venido a terapia alguien y me dice, no, es que he sentido un poco de ansiedad. No le he contestado eso, pero me han dado a decir, bueno, claro, yo el otro día me caí y sentí dolor. Es que lo normal es la vida se siente ansiedad, la vida se siente dolor, la vida se siente desde luego, ¿verdad? Por tanto, es importante hacerse esa pregunta. ¿Estoy atascado en mis emociones negativas? ¿Estoy atascado en mi ira, en mi miedo? ¿Tengo un montón de miedos y me sobrepasan? Si estoy atascado, desde luego, pues estaría muy bien ayudarme profesionalmente de un terapeuta, de un psicólogo. Si es simplemente un momento malo, evidentemente todos tenemos momentos malos y por eso, no digo que no por otras razones, pero por eso en concreto, pues no pues ha de recurrir a un psicólogo, sino simplemente dejar que la vida transcurra y que la vida pues vayas aprendiendo. Otra cosa distinta, que parecida en este atascarse o no atascarse, es tengo un afán de crecimiento, es decir, me he dado cuenta, soy consciente, lo que pasa muchas veces a las personas, somos conscientes de que mi rutina me agobia, me asfixia, de que estamos, como decía Fritz Perls, en este libro de El enfoque Gestalt, decía el hombre moderno, pues con tan poca energía, con tanta rutina, tan robotizado, tan borrego. Si uno se da cuenta de que su rutina le asfixia, que se siente un poco borrego, un poco siguiendo y se siente asfixiado, entonces se tiene que hacer otra pregunta. No solo estoy atascado, sino ¿tengo afán de crecimiento? ¿Creo que puede haber algo más que esa rutina? Si uno está tan a gustito, siendo, qué sé yo, funcionario, su trabajo de 9 a 4, y luego por la tarde su tele y su cervecita y punto, bueno, pues oye, desde luego es legítimo. Ahora bien, si nos entra el gusanillo del crecimiento y
y vemos que puede haber algo más, pues esta pregunta también te puede ayudar a reflexionar sobre si quieres a algún terapeuta o algún psicólogo. Claro que eso habría que ver, en ese caso, que el psicólogo, pues en el siguiente vídeo sobre cómo seleccionar al terapeuta lo hablaremos más en detalle, pero claro, un terapeuta, y no, desde luego, no todos, ni seguramente la mayoría han seguido esto, que haya ya tenido este camino de crecimiento, porque mal guía va a ser aquel que no ha explorado antes el camino, mal va a guiar pues el que antes lo ha recorrido. Por tanto, esta segunda pregunta es: tengo un afán de crecimiento, quiero ir más allá de esa trance consensual que decía Charles Tart, este gran psicólogo, este gran investigador. Ese trance consensual que hablaba como esa robotización, como ese status quo en el cual, pues, en fin, hay una homeostasis, hay un equilibrio entre todas nuestras patologías y nuestra dinámica interna, y conseguimos ahí más o menos una calma no muy seguramente poderosa, muy estable, pero bueno, una cierta calma. Bueno, queremos salir de ese trance consensual, queremos ir allá. Entonces, tengo un afán de crecimiento. Tengo dos preguntas importantes. ¿Estoy atascado? Diferenciando lo que es estar atascado de sentir una emoción negativa. ¿Tengo un afán de crecimiento, por otra parte? Me vendría bien, pues, ir más allá, aprender que hay otra forma de vida, aparte de una vida muy chata, muy sencilla, muy baja, pues espiritualmente, digamos, o personalmente. Bueno, otra pregunta que es importante que te hagas es: ¿qué ideas tengo sobre la terapia? Que dependiendo de las ideas que tengas sobre la terapia, sobre el psicólogo, pues vas a decidirte a encontrar un terapeuta y a empezar una terapia. Hay mucha gente, por ejemplo, en terapia que me he encontrado con ideas muy poco rigurosas, muy mágicas. Hay algunos como pensando que el psicólogo es una especie de mago en el cual tú le cuentas así por encima o profundizando un poco más tu vida y él dice: ya está, tienes un problema con tu padre que en tal ocasión, un poco así mezclando ideas psicoanalíticas, así de la superficie, tienes un problema con tu padre y esto, vas a ir a tu padre y vas a hablar tal cosa, solucionado. O le vas a decir las típicas pautas que siempre te piden: no, que me des unas pautas. Pues mira, es la pauta esta, lo vas a hacer primero, esto segundo, esto tercero, y con eso tu vida es solucionada. Bueno, es un pensamiento, pues, como digo, muy positivo y un poco realista, porque, pues, luego las personas, la mente, la personalidad es algo muy complejo, lo cual no quiere decir que todos los problemas sean ultra complejos, necesiten años en absoluto, ¿no? Se puede, a partir de la primera sesión, ir cambiando cosas, mejorando cosas. Ahora bien, pues ir con esa idea al psicólogo pensando que es una especie de mago que va a interpretar y va a darte la clave que va a solucionar todo, pues es un poco... Y algunos se sienten decepcionados porque van con esa idea cuando les digo: bueno, me parece muy bien, creo que puedes tener estas dificultades, estas otras, creo que podemos empezar a trabajar por aquí. Claro, cuando dices empezar a trabajar por aquí, la persona empieza a pensar: ostras, me tengo que meter. Alguna persona piensa que ir al psicólogo es una especie de ir a un médico, otro tipo de médico. El médico, como sabéis, pues requiere pacientes, lo cual, esta palabra pacientes, yo como psicólogo, psicoterapeuta, humanista, descarto esa palabra, no me gusta pacientes, utilizo más clientes, porque paciente significa, pues eso, paciencia. Que vas al médico: doctor, me duele aquí, me duele allá, el corazón, la garganta, el pie, el tobillo. Entonces el médico muy diligentemente te sienta o te tumba o te desnuda, te quita, descúbrase, te mira esa zona, si hace falta haciendo una radiografía, pero en todo el proceso tú tienes que estar calladito siendo buen chico. Tú no tienes que hacer nada. Si te mueves y dices, ya está molestando. Tú calladito, tú déjate hacer. Bueno, pues en el psicólogo justo al contrario, no te puedes dejar hacer. Tienes que ponerte manos a la obra, tienes que ponerte protagonista, pues a enfrentar tus demonios, tus dificultades y a coger la responsabilidad. Fritz Perls, que de la psicología gestal, decía: cuando una persona se hace responsable de sí misma, pues poca terapia más le hace falta. Gran parte del problema es que la persona se siente
victimista, en ese punto de impotencia respecto a sí misma. Por tanto, claro, cuando hablas en el sentido de que vamos a poder vamos a trabajar por aquí, vamos a leer este libro, vamos a hacer este ejercicio, vamos a visualizar, vamos a registrar nuestros pensamientos, vamos a autoconocernos, la persona dice, pero bueno, está movida, pero si yo venía aquí simplemente que me dijeras tal y cual, ¿ves? Luego el cliente manda y dice que siempre tiene unos consejos, pues le das unos consejos. Ahora bien, el problema es que quiere cambiar toda su personalidad o toda su vida, toda su problemática con unos simples consejos. Es un poco pues poco realista. Por tanto, es importante las ideas que tienes sobre la terapia, sobre el psicólogo, sobre lo que es una terapia, que, como digo siempre, no es un camino de rosas, es un camino que desde luego merece la pena. Es más importante que el de pues cultivar el crecimiento personal, cultivar lo mejor de uno mismo, desprenderse, sacudirse pues esos atascamientos que hablábamos antes, esas dificultades. Ahora bien, no es un camino sencillo, no es un camino pues en el que pues es una alegría cada paso tiene su cierta dificultad. Desde luego merece la pena, como digo, pero pues tiene su dificultad. Por tanto, las ideas que tenemos sobre la terapia son importantes. Tenemos que plantear qué pienso que es una terapia, qué es... y enlazamos con la siguiente pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Es una pregunta importante. En psicología se habla de precontemplación y contemplación. Precontemplación se habla de este concepto como pues el estado más defensivo, la dificultad para eso tan típico de que hay muchas personas que tenemos todos en alguna medida de culpar a lo exterior de nuestros problemas. Me siento mal, pero claro, es que con esta mujer que tengo, con este padre que tuve o que tengo, con esta sociedad tan materialista, desde luego, pero siempre el problema es de otros. Siempre no lo veo en mí, lo veo en otros. Lo veo que, claro, en las circunstancias. Eso se llama precontemplación, cuando uno ve en sí mismo su propia responsabilidad sobre sus problemas. El siguiente paso es contemplación, cuando uno dice, bueno, pues puede ser que mi mujer, mi marido, mi hijo o el que sea, lo que sea, influye, desde luego, mi infancia, mis hormonas, mi cuerpo, todo, mis enfermedades. Ahora bien, tengo una parte importante de responsabilidad. Eso ya, la siguiente fase, contemplación. Bien, pues cuando una persona está profundamente en esa precontemplación y dice, pues eso, pues yo soy maravilloso, yo soy un tipo o una tipa estupenda y a mí no me pasa nada, el problema es de los otros. Decía Descartes que pues la inteligencia es lo mejor repartido, nadie se ve con poca inteligencia, todo el mundo se ve suficientemente listo e inteligente. Yo creo que hay una cosa aún mejor repartida, que es la bondad. Nadie se ve pues con defectos morales o éticos. Todo el mundo piensa que si las demás personas fueran como él es él mismo, el mundo sería una maravilla, un sitio paradisíaco casi. Por tanto, es un mecanismo de defensa básico, de autoestima. Defendemos nuestra autoestima de esa forma, creyéndonos o sintiéndonos buenos o muy buenos. Hay que romper ese mecanismo de defensa, porque en ese mecanismo de defensa pues estamos en este estado precontemplativo en el cual es muy complicado que una persona haga algo. Por eso, obligar a una persona a ir al psicólogo, cuando está, por ejemplo, en ese estado precontemplativo, bueno, yo no soy muy partidario, porque al final, he tenido casos donde se ha obligado a una persona y con esfuerzo y con mucha, experiencia hemos podido hacerle ver a esta persona. Pero no es sencillo. La mayoría de las personas responden muy mal cuando se les obliga a ir a un psicólogo. O cuando nos obligamos nosotros mismos diciendo, mira, yo no tengo ningún problema, pero voy a ir para demostrar que yo soy maravilloso. Normalmente, cuando estamos en ese estado de precontemplación, difícil que la terapia nos ayude, porque estamos en un estado de cerrazón, en ese punto ciego que decía Daniel Goleman, en ese punto en el que pues difícilmente vamos a abrirnos, difícilmente vamos a progresar. Hay que haber avanzado un poco a ese estado de contemplación y decir, bueno, los demás tienen su influencia, pero yo tengo mi responsabilidad. Y desde luego mi responsabilidad sobre mi vida y sobre mis emociones es rotunda, absolutamente. No me siento mal porque llueva o porque mi mujer esté de esta forma o porque mi padre haya sido tal cosa. Me siento mal fundamentalmente por mis propias carencias, por mi propia falta de desarrollo. Una persona madura es capaz de gestionar
y de crecer y de sentirse en forma saludable, sea cual sea sus circunstancias. Por tanto, podemos poner un perfil de quién podría aprovechar la terapia y quién es un perfil bastante poco aprovechable, y según eso, según tú veas tu perfil, puedes decidir si realmente pues quieres o querrías empezar una terapia. Bueno, un perfil bueno, como hemos dicho, es una persona que de cierta forma ha sufrido en alguna medida, que como digo yo, pues se ha cocido en su propia salsa, en su propia negatividad. Si una persona no ha sufrido y piensa, como decía Buda, que el mundo es un baile de máscaras, cada uno nos ponemos una máscara de vez en cuando y tal, y es difícil que una persona pues no ha sufrido su propia complicación, si no se ha sentido atascada, si no ha sufrido su propio pánico, su propio miedo, su propia depresión, su propio dolor, se lo tome en serio. Y si una terapia no te la tomas en serio, pues luego es una pérdida de tiempo. Por tanto, un perfil a aprovechar es que ha sufrido, que está en esa fase, como decíamos, de contemplación, de ver que él tiene su parte de responsabilidad, desde luego. Una persona que es realista, que no piensa en forma de mito o de mago en el psicólogo, en la psicoterapia, de algo que voy a ir y no sé qué cosa me va a hacer el psicólogo, una varita que tiene por ahí escondida, me va a hacer tal cosa y todo ha cambiado. Pues desde luego el psicólogo, el terapeuta es un acompañante, un facilitador, un copiloto del propio viaje que tienes que hacer tú mismo, de que tiene que hacer la persona pues que hace la terapia. Si uno no está dispuesto a llevar el coche de su vida, por muy buen copiloto que tengas al de Carlos Sainz, de arráncalo Carlos, arráncalo, aunque tengas a ese, no vas a poder hacer nada. No vas a, aunque tengas el mejor copiloto, nunca vas a poder, porque no estás dispuesto a coger el volante de tu vida. Por tanto, que ha sufrido, como decimos, el perfil bueno para el perfil que va a aprovechar la terapia, que está en esa fase de contemplación, que ve su responsabilidad, sin mitos ni magias, con una gana de trabajar y, importante, que ha salido en alguna medida que haya salido de esa victimización, de ese yo no puedo hacer nada, es que la vida me supera. En fin, es algo que se puede ir trabajando. Pero si partimos de esa victimización, de esa impotencia, es que claro, ¿qué se puede hacer con los genes? Si mi madre era deprimida, ¿cómo no voy a ser yo deprimida? Si mi abuelo también lo era, ¿qué se puede hacer con los genes? Bueno, pues con los genes se puede hacer, desde luego influyen, pero no son el punto final, desde luego. Si nos creemos eso, pues... En fin, haber salido en alguna medida de esa victimización, en alguna medida, que es algo que está muy extendido, esta victimización, pues también va a ayudar. Y el perfil que no es muy apto para ir a un terapeuta o para beneficiarse de esta terapia, pues esta precontemplación, como decíamos, no, yo soy una persona estupenda, eso son los demás, los que tienen que cambiar son los demás, yo qué va a cambiar, yo soy un tipo fantástico, vamos, fabuloso, si todo el mundo fuera como yo, otra cosa nos cantaría. Bueno, si estamos en esa fase de precontemplación es complicado, estamos en esa cerrazón, como leí una vez... la mente es como el paracaídas, solo funciona si se la abre. Pues es igual, si tenemos la mente tan cerrada, si estamos tan cerrados, si estamos tan a la defensiva, difícilmente. Al menos tendremos que tener una fase de una disposición. Es verdad, esto es una gran verdad, que en el psicólogo, por el propio rol que ejerce el psicólogo y por las propias, en fin, experiencias que hemos podido tener, una persona es distinta a su vida cotidiana, se abre mucho más. Pero claro, si está profundamente cerrada, va a ser complicado. Ese victimismo también va a ser algo en contra de una actuación terapéutica, ese pensamiento mágico. En fin, ese conjunto de cualidades o de formas de ser que van a dificultar. Bueno, por último, unas últimas reflexiones para que sigas ahí dándole vueltas si realmente acudir o probar con una terapia. Muy importante, como digo, lo de elegir terapeuta, en el próximo vídeo lo hablaremos. Pero por último, quiero comentar, para seguir esta reflexión, aparte de una cosa importante, una pregunta importante, esta de ¿qué has hecho? Lo hago a menudo. ¿Qué has hecho para cambiar tu situación? Todas las personas vienen a terapia habiendo hecho algo. ¿Has hecho realmente algo? ¿No has hecho nada? Bueno, importante. ¿Has hecho algo? Plantéatelo eso antes de también decidir si quieres una terapia o no. ¿Has hecho algo para tu situación? ¿Ves que lo que has hecho es positivo y te ayuda en alguna medida? ¿No te ayuda en absoluto? Bueno, desde luego el terapeuta pues te puede ayudar de muchas formas, que es la última reflexión que quiero hacer.
Porque un psicólogo ayuda de muchas formas. Por ejemplo, una persona muy cerrada, una persona muy introvertida, una persona muy encerrada en sí misma, la va a ayudar desde luego, de muchas formas, pero una esencial, porque un psicólogo, como estableció uno de los padres de la psicología moderna llamado Carl Rogers, una persona con una empatía, una capacidad de escucha muy desarrollada, debería ser, no siempre es así, por desgracia, pero debería ser. Por lo tanto, esa escucha, ese ambiente protegido, esa capacidad para decir todo te va a ayudar en gran medida. Si eres una persona muy introvertida o muy metida hacia adentro o muy volcada hacia ti o muy encerrada en ti mismo, desde luego te puede ayudar de esa forma. Si eres, como he tenido también muchas personas en terapia, una persona muy extrovertida, que cuenta casi todo a todo el mundo, bueno, no te vas a beneficiar de esa forma. Aunque es verdad que no solo en cantidad, sino también en calidad. Es la conversación con un psicólogo. A veces estás hablando 6 horas con una persona y está hablando del tiempo, que es mucho corrido siempre, ¿verdad? Con el psicólogo también puedes hablar en calidad, de cosas realmente que pocas veces has tocado seguramente. Y el psicólogo, si lo es, pues hábil, sabrá conducirte a esas zonas oscuras de tu propia personalidad. Por lo tanto, ahí te puedes beneficiar. Si les cuentas a todo el mundo, pues bueno, en ese sentido, de esa escucha te podrá beneficiar menos, porque ya tendrás esto de alguna forma. De alguna forma harás que los otros sean tus terapeutas aficionados o mateus, pero por tanto, con esa forma, por ejemplo, me siento comprendido habitualmente, me siento que me comprenden, que me entienden, que esto a veces también cuesta, que estás hablando mucho con personas, pero no te sientes comprendido, no te sientes, que hay esa empatía, esa conexión, y esa conexión es profunda. El terapeuta, desde luego, si es hábil, pues esa empatía, esa conexión, esa comprensión, ese poder decir cualquier cosa en terapia, en ambiente protegido, pues es algo importante. Eso también va a ser importante. Si tengo un gran cuerpo de dolor, como dice Cartol, este dolor acumulado, porque me han pasado muchas cosas, tengo una familia difícil, o una madre difícil, o me han dejado 2 veces y me han roto el corazón. En fin, si he tenido experiencias muy duras y tengo una adolescencia, siempre tan dura la adolescencia, muy complicada, pues si tengo un gran cuerpo de dolor, voy a beneficiarme pudiendo expresar, y no solo verbalmente, las terapias humanistas, por ejemplo la Gestalt, o muchas otras, pues desde luego podemos o debemos incluso expresar, como decía Shakespeare, decía, las emociones no expresadas por la voz acaban llevándose a los músculos y al cuerpo. Claro, lo no expresado, no reconocido, el psicoanálisis ha trabajado tanto sobre esto, sobre esa represión. Por tanto, también me puede ayudar en establecer una relación particular, genuina, terapéutica, un rapport que se llama con el terapeuta, que me ayude a ser consciente de esas emociones profundas, remotas ya, en nuestra infancia, y que me hagan de esa forma también. Si soy una persona que no le ha pasado nunca nada en la vida y no tengo cuerpo de dolor o tengo muy poquito cuerpo de dolor, porque todo el mundo tenemos en alguna medida, bueno, pues en este sentido voy a necesitar menos o voy a beneficiarme menos de esta faceta de la terapia. O, por ejemplo, una cosa importante, estoy motivado a la acción. Estoy motivado, soy una persona proactiva, que realmente, no como decía Fritz Perls, que somos muy buenos quejándonos y muy malos encontrando soluciones. Si soy una persona realmente que no solo me quejo, sino encuentro soluciones, pues que no suele ser lo más común, por cierto, sino al revés, quejarnos y estar en el victimismo y, ay, pobrecito de mí, es que claro, en esa, estado de darme a mí mismo pena, pobrecito yo, si es que todo me sale mal, pues desde luego eso es importante. Si estoy en ese punto, me podrá ayudar más que la terapia, sobre todo si es un terapeuta humanista, pero en fin, casi cualquier tipo de terapeuta me podrá ir reconduciendo a hacerme más proactivo, menos, victimista, menos, de pobrecito yo, y menos pasivo-agresivo, que digo yo. Soy agresivo, pero soy pasivo a la vez. No hago nada, pero me quejo. Y realmente reconducirme a, si tengo un problema, encuentro una solución.
Si soy muy tímido, bueno, pues habrá que... Desde luego lo que no puedo hacer es huir de problemas. Si estoy deprimido, lo que no puedo hacer es quedarme en la cama diciendo, a ver si un año de estos viene a verme el Espíritu Santo y me cura. No, hay que hacer algo realmente, buscar una solución, encontrar una solución a mi problema. Por tanto, estoy motivado a la acción, soy una persona proactiva, soy victimista. Y por último, una faceta importante también de la terapia que nos puede ayudar, y tienes que ir viendo si tienes estos hándicaps, si eres una persona muy encerrada, si eres una persona muy victimista o motivada a la acción, si tienes un gran cuerpo de dolor, una gran represión, unas gestalt o heridas abiertas sin solucionar. Tienes que ver cómo la terapia, el terapeuta te puede ayudar en todos estos campos, y cuanto más preguntas abiertas, pues más te podrá ayudar, o puedes ir viendo cómo puede enfocarse también la terapia. La última es darme herramientas de sanación. Esto es, bueno, hoy está muy extendido, por desgracia, unos pensamientos New Age, buscar soluciones muy fáciles, muy de todo a 100, de garrafón, que digo yo, pues a problemas complejos, lo cual pues suele frustrarnos mucho y no darnos una solución realmente eficaz. Un terapeuta nos puede dar realmente herramientas de sanación. Hay muchas herramientas de sanación, desde una terapia cognitiva tan contrastada, desde pues un mindfulness, desde luego, desde una lectura de libros fácil y de garrafón, que realmente, en fin, un conjunto de herramientas de sanación, de una forma de expresión, de generar nuestra creatividad, desde pues una expresión de emociones profundas, desde un proceso Hoffman de reencuentro con nuestras experiencias con nuestros padres, en fin, un conjunto de herramientas de sanación que las hay, y potentísimas en terapia, y no muy usadas muchas veces, prefiriendo, qué sé yo, la sección con los cristales y leer el futuro en los pozos de café y no sé qué más. Muy respetables todas ellas, desde luego. No sé si muy contrastadas, pero muy respetables. Yo las respeto, aunque no las comparta. Pero hay otras herramientas, como digo, mucho más contrastadas, y que el terapeuta te puede ir pues ayudando a establecer o a implementar en tu vida, que realmente te pueden venir muy bien. Bueno, como ves, un conjunto de preguntas me gustaría que te hicieras. Repetimos por último algunas de ellas. La pregunta "estoy atascado", fundamental, ver si estás atascada, si estás atascado, si estás ahí, o simplemente tienes emociones negativas, como cualquier hijo de vecino. Tengo un afán de crecimiento, quiero crecer, realmente hay algo en mí, que un poco también es la sociedad de o creces, sonríe o muere, que dice el libro. Y bueno, cada uno tiene su tiempo, su espacio, su momento, y quien prefiere pues estar en su zona de confort, esta que no tiene tan mala fama, y quedarse ahí, pues oye, con su pan que se lo coma, desde luego, faltaría más. Es que no hay que obligar a nadie. Y es contraproducente obligar a nadie a crecer. Tú tienes que crecer, tienes que ser... Bueno, si alguien no ve, bueno, pues él sabrá las consecuencias que sobre su vida tendrá, y él tendrá que decidir, desde luego. ¿Qué más preguntas puedes hacerte? Pues qué ideas tengo sobre el psicólogo, sobre la terapia, importante. ¿Estoy dispuesto a abrirme, a trabajar, o estoy encerrado en esa precontemplación? Todos son los malos, yo estoy ahí me gustito como soy. Sabiendo los perfiles que hay, como hemos hablado, de la persona que puede venirle bien la terapia y la que un poco peor. He hecho algo para cambiar mi situación, qué estoy haciendo, qué he hecho, y analizarme cómo me puede ayudar el psicólogo, con escucha, con pues esa aceptación, esa comprensión profunda. Me puede ayudar con mi motivación a la acción, con mi victimismo, con esas herramientas de sanación que las hay. En fin, un conjunto de preguntas para que tú finalmente llegues a la conclusión de si necesitas un terapeuta o no lo necesitas, y a posteriori, como decimos, en el siguiente vídeo hablaremos de cómo seleccionar un buen terapeuta, que también tiene su amiga.